¿Sí? Buenos días, miércoles, colores de día lluvioso, Palacio de la Madalena, espacio único, belleza por todas partes, impresionista, pero belleza. Bienvenidos a este nuevo día del conocimiento. Hoy le toca a Ana Sofía presentar al profesor José Luis García Martín y le toca por elección, que es como deben ser las cosas. Estoy muy contenta de estar de nuevo con vosotros compartiendo una nueva incursión en diversos ámbitos del conocimiento. Ana Sofía. Es un placer para mí tener la oportunidad de presentar a don José Luis García Martín. Hoy somos afortunados de tener como ponente a un reconocido poeta, escritor y crítico literario. Además, me siento particularmente honrada al poder decir que don José Luis es profesor de literatura en mi ciudad, Oviedo. Añadido a su labor en la enseñanza, es el director de la revista Clarín, crítico de importantes periódicos españoles y autor de diversos estudios referentes a la generación de la posguerra. Sin más dilación, le cedo la palabra para que comparta con nosotros una pequeña parte de su conocimiento. Bueno, pues buenos días, repito. Hoy es un día, 24 de agosto, en que vamos a hablar de cómo se hace un poema, y el azar ha querido que precisamente hoy, este 24 de agosto, naciera uno de los poetas que más admiro, uno de los grandes poetas de este tiempo, que es Jorge Luis Borges. Hace una semana se celebró un curso en esta universidad hablando de Borges, vino su viuda y los mayores especialistas. Nosotros tenemos la suerte de hablar de Borges el día en que nació Borges, el 24 de agosto. Pero es que ese día es para mí también especial, porque el 24 de agosto nació un poeta de Oviedo, Víctor Botas, que fue amigo mío, que murió en 1994, que admiraba mucho a Jorge Luis Borges, que fue su discípulo y que de alguna manera ha hecho también gran poesía, pero una poesía menos conocida que la de Borges, y me alegra también hoy poder hablar de Víctor Botas y de Borges y de la poesía. Además, el 24 de agosto ocurrió un acontecimiento muy distinto que los dos conocían y a los dos les hacía una cierta gracia, y es que fue el 24 de agosto cuando el Vesubio entró en erupción y sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano, en el año 79 después de Cristo. O sea que este día 24 de agosto, un día como todos los días, está lleno de relaciones con la historia universal. Vamos a hablar entonces de cómo se hace un poema, o mejor, de qué está hecho un poema. Hay muchos tópicos en relación con la poesía. Uno de ellos es que la poesía es algo, en cierto modo, de otro tiempo, o que interesa solo a los poetas, o que interesa solo a los estudiantes de literatura, y no es así. La poesía, como la literatura en general, como la música, es algo que nos interesa a todos. Es uno de los componentes fundamentales de la vida humana que puede llamarse humana. Y la poesía llega a todos, incluso a los que nunca han leído un libro de poesía, porque tiene muchas maneras, por medio de la música, por medio de la prosa, sepultada en la prosa. No hay prosa que valga la pena que no tenga detrás la simiente, el germen de la poesía. O sea que la poesía es algo que no interesa, o que no interesa fundamentalmente a los estudiantes de literatura, nos interesa a todos. La poesía es el lenguaje de los, digamos, tópicamente el lenguaje de los sentimientos, pero no es solo el lenguaje de los sentimientos. Es, en cierto modo, la poesía es el microscopio o la lupa que nos permite observarnos a nosotros mismos, nos permite conocernos, y no solo nos permite conocernos, sino de alguna manera nos inventa, nos crea. Porque saben que el hombre, el ser humano, es mitad biología, una parte biología, otra parte de cultura. Lo que llamamos hombre, lo que llamamos mujer, es algo inventado, creado, algo que depende de la cultura, algo que una persona, un ser que naciera aislado,
que no tuviera contacto con otros seres humanos, que simplemente fuera alimentado, un niño alimentado, no llegaría a ser plenamente humano, ni siquiera hablaría, tendría ese lenguaje. O sea que somos una construcción, en cierto modo, de siglos. ¿Y de qué está hecho el poema? ¿Cómo se hace un poema? Pues el poema, por un lado, es una paradoja, es algo bastante paradójico, porque ingenuamente tenemos a pensar que el poema está hecho, aparte de palabras, obviamente, de ritmos, que el poema es la expresión de una individualidad, de un sentimiento, de una visión peculiar del poeta. Pero el poema es sobre todo el resultado de una tradición. Los poemas proceden no solo o menos de la vida de otros poetas que de la tradición cultural, que de otros poemas. Hay un artificio, una técnica, un mecanismo que se manifiesta en el verso, en la medida, en una serie de tópicos, que es lo que en cierto modo permiten expresar la individualidad. Pero además esa individualidad se expresa de una forma en cierto modo universal. El poeta se expresa tanto mejor a sí mismo cuanto expresa a los demás. Decía que hoy era el 24 de agosto, día, en cierto modo, homenaje a Borges, y vamos a comenzar leyendo un poema de Borges, Browning resuelve ser poeta, que podía titularse Borges resuelve ser poeta. Hay en este poema la alusión a un famoso poeta inglés, Robert Browning, que es un poeta que reacciona contra la ideología romántica de que el poema expresa la originalidad, la personalidad del poeta. Browning crea otros personajes en el poema, porque contra lo que puede parecer, decía otro autor, que el poeta es el ser menos antipoético que existe, en cierto modo es el menos personal. El poeta es la voz del subconsciente o de otras personas, menos que su voz propia. Podía ser el poema Borges resuelve ser poeta, y en lugar de decir los rojos laberintos de Londres, pues diría los claros laberintos o los blancos laberintos de Buenos Aires. Pero vamos a leerlo tal como lo ha escrito Borges. Browning resuelve ser poeta. Por estos rojos laberintos de Londres descubro que he elegido la más curiosa de las profesiones humanas, salvo que todas a su modo lo son. Como los alquimistas que buscaron la piedra filosofal en el azogue fugitivo, haré que las comunes palabras, naipes marcados del taur, monedas de la plebe, rindan la magia que fue suya cuando Thor era el numen y el estrépito, el trueno y la plegaria. En el dialecto de hoy diré a mi vez las cosas eternas, trataré de no ser indigno del gran eco de Byron. Este polvo que soy será invulnerable. Si una mujer comparte mi amor, mi verso rozará la 10ª esfera de los cielos concéntricos. Si una mujer desdeña mi amor, haré de mi tristeza una música, un alto río que siga resonando en el tiempo. Viviré de olvidarme. Seré la cara que entreveo y que olvido. Seré Judas, que acepta la divina misión de ser traidor. Seré Calibán en la ciénaga. Seré un soldado mercenario que muere sin temor y sin fe. Seré Polícrates que ve con espanto el anillo devuelto por el destino. Seré el amigo que me odia. El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada. Máscaras, agonías, resurrecciones destejerán y tejerán mi suerte. Y alguna vez seré Robert Browning. Ven que en este poema, contra lo que quiere el tópico, el poeta se despersonaliza. La misión del poeta es expresar en cierto modo el inconsciente colectivo y es dar voz a toda la historia humana y solo alguna vez se expresará a sí mismo. La poesía, por lo tanto, es una tradición, es una reescritura, el poeta reescribe. Y no hay nada más significativo o más claramente que distingue a un poeta de verdad del que escribe versos o el analfabeto que quiere ser poeta, que esa frase que dicen algunos que no leen a otros poetas para no ser influidos por ellos, porque quieren ser originales, quieren decir lo que ellos ven.
lo que cada uno de nosotros ve, a secas, lo que cada uno de nosotros piensa, la opinión de cada uno de nosotros, espontánea y sincera, no tiene ningún valor, ninguna importancia. La opinión de cada uno es algo que importa a cada uno. Los sentimientos están en cierto modo torpemente expresados. Para que importen a los demás, esas opiniones tienen que ser cultivadas, informadas, recrecidas, y esos sentimientos tienen que ser en cierto modo lúcidos, recibir esa lucidez que viene de la tradición. Vean también que el poema dice cosas obvias, dice cosas a la vez paradójicas. El poema nos hace ver aquello que estaba a la vista y no caíamos en ello, pero también nos hace ver lo que creíamos conocer de otra manera distinta. Vamos a ver el comienzo del poema. He elegido la más curiosa de las profesiones humanas. Ser poeta es la más curiosa de las profesiones, la más rara de las profesiones. En principio no es una profesión, pero bueno, la más rara de las dedicaciones humanas. Pero vean cómo a continuación, después de decir eso, Borges, el autor, da una vuelta de tuerca y dice, salvo que todas a su modo lo son. O sea, que cualquier profesión, cualquier dedicación, si la miramos con atención, es la más rara, la más extraña de las profesiones humanas. Cualquier cosa que damos por consabida y por tópica, pues es realmente asombrosa. Asombroso es lo que hoy nos parece pues totalmente algo en que no fijamos en ello. Milagroso, dijeron que sería milagroso e increíble para Borges, que murió en 1986, pues algo tan trivial como el teléfono móvil. Y sería absolutamente increíble para Ortega y Gasset, para los grandes nombres de nuestra cultura, pues lo que está ocurriendo ahora, que yo hable aquí ante ustedes en este aula y que en cualquier lugar del mundo puedan escuchar y puedan verme. Eso nos parece trivial, pero en realidad es absolutamente asombroso. Pero cualquier cosa es asombrosa, que amanezca cada día, que el sol se ponga exactamente todos los días a la hora prevista por los astrólogos, etc. Todas las profesiones a su modo lo son. Como los alquimistas, buscaré la piedra filosofal en el azogue fugitivo. La piedra filosofal. Los alquimistas, antecesores de los químicos, buscaban la manera de convertirlo todo en oro. Los alquimistas que tuvieron su importancia y que hoy en día son unos personajes pues un poco de las novelas populares, Dan Brown, como los templarios, etc. Pero tuvieron su importancia. Y aquí es un esquema del poeta, en el azogue fugitivo, en lo que cambia, buscaré lo permanente, lo eterno, la esencia de las cosas, como los alquimistas. Es la labor del poeta. Y luego, muy importante, algo fundamental en el poeta, haré que las palabras comunes, porque el poeta no utiliza un material distinto del que utilizamos nosotros para hablar, para pedir la comida o para cualquier otra cosa. Utiliza las palabras comunes, las palabras de todos los días. Pero las palabras, no hay algo tan enigmático, tan maravilloso, tan absolutamente extraño, si lo fijamos bien, como esas palabras que son una serie de sonidos arbitrarios que encierran un sentido, pero que además tienen una connotación, tienen una serie de resonancias, de asociaciones, de sentimientos, toda esa magia de las palabras. Pues el poeta hace que esas palabras comunes, esas palabras de todos los días, naipes marcados del taur, monedas de la plebe, bueno, en fin, que han sido desgastadas por el uso y por la falsificación. Saben que las palabras sirven menos para revelar nuestro pensamiento que para ocultarlo. Las palabras sirven sobre todo para mentir. La gente cuando habla miente con frecuencia, pero miente menos con el gesto. Por eso hay toda esa manera de analizar los gestos, los movimientos de las personas al decir algo para saber si mienten o se equivocan. Pues esos naipes gastados, esas monedas, esas palabras usadas, vuelven a tener, el poeta hace vuelve a tener la magia que fue suya cuando Thor era el numen y el estrépito. La magia que fue suya en el momento inicial del lenguaje, cuando los dioses tenían el mismo nombre que cuando el trueno y el rayo eran un dios, eran el dios Thor, y la palabra que revelaba o que se refería a ellos, pues tenía ese valor prodigioso. Saben que las palabras, hay palabras sagradas, hay tabúes, el nombre de Dios no se podía pronunciar, un momento en que tenían esa magia las palabras, porque eran algo más que un intercambio conceptual, era una especie de revelación
del misterio del mundo, del asombro, del mito que permitía entenderlos. Eran el nume, Thor, el dios, aquí utiliza términos de la mitología nórdica muy propios de Borges. Y continúa: en el dialecto de hoy diré a mi vez las cosas eternas. Eso es la función del poeta, del verdadero poeta, decir con las palabras de hoy y para los hombres y las mujeres de hoy, para los lectores de hoy, decir las cosas eternas, porque el poeta está hablando siempre, o los poetas están hablando siempre de lo mismo, fundamentalmente de lo mismo, aunque hablen también de algunos temas secundarios. Hubo un momento en los años 20, cuando un poeta, que fue el poeta que creó, que ideó esta universidad internacional, Pedro Salinas, pues pensaba que hacer poesía moderna era hablar del teléfono, del radiador, de las cosas de la modernidad. Eso era un adorno, un juguete, una referencia, no era la poesía más moderna porque hable de las cosas de hoy. Pedro Salinas se convierte en gran poeta cuando escribe un libro llamado La voz a ti de vida, donde cuenta una historia de amor que es la historia de amor de siempre y es la historia de amor absolutamente nueva, qué alegría más alta vivir en los pronombres, si me llamaras tú, si me llamaras, lo dejaría todo, etc. Esos poemas maravillosos, dice, de una manera nueva, inédita, en esos años 30, dice el amor, un sentimiento eterno. Las cosas eternas, el amor, la muerte, la presencia o la ausencia de Dios, la existencia o la existencia de Dios, el paso del tiempo, la angustia de envejecer, el asombro de contemplar a un recién nacido cómo va descubriendo el mundo, o la magia del amanecer, de cada amanecer, eso que ha asombrado a la gente en el tiempo de Homero, pues es lo que nos sigue realmente importando hoy, y todo lo demás es en cierto modo secundario. Pero decirlo con otras palabras, con otra forma, de manera que nos llegue, que no sea mera polvorienta retórica, porque uno de los rasgos fundamentales de la poesía, o de esas paradojas de la poesía, es que la poesía, como el arte, como todo, las retóricas, como la moda, en cierto modo se desgasta. Las cosas que son novedosas, que nos llaman la atención, van quedando comunes, triviales, y hace falta decir de nuevo, hace falta quitar toda esa cáscara del tiempo para que veamos lo esencial, lo que está fundamentalmente ahí detrás. Trataré de no ser indigno, dice Robert Browning, dice Borges, del gran eco de Byron. No ser indigno del gran eco de Byron. No ser indigno del gran eco de los maestros. Es decir, el poeta es consciente de que no surge de la nada, no es un Adán, no crea como pensaban los poetas vanguardistas en la época esta de los años 20, donde se creía que ser moderno era poner un teléfono que sonara en el poema o aludir a un poema, pues también había intento de crearlo todo de nuevo. Un poeta, Vicente Huidobro, que inventó un himno que es el creacionismo, que estaba obsesionado por ser el primero que había hecho un tipo de poesía. Y estaba tan obsesionado que falsificó las fechas de sus libros para ser el primero, que había escrito unas metáforas más o menos vanguardistas. Quiere esto decir que él nace en Buenos Aires, viene a París, ahí conoce a los poetas franceses, Reverdy, etcétera, que estaban haciendo ese tipo de poesía en contra del discurso, más irracional, basada en la metáfora, y él hace también ese tipo de poesía. Pero no quería que se pensara que él continuaba a esos poetas franceses, sino que lo había inventado él en Buenos Aires. Entonces enseña un libro publicado en Buenos Aires en 1916, pero en realidad es un libro que se ha publicado en Madrid en los años 20, cambiando la fecha y demás. O sea, él creía que lo que él hacía era importante si había sido el primero en hacerlo. Bien, que esa idea es una idea totalmente contraria a lo que entendemos hoy, o lo que entendemos hoy y lo que entendemos tradicionalmente por la poesía. Porque lo que importa no es quién primero ha hecho un soneto en español, el Marqués de Santillana, por ejemplo, eso es un caso puramente anecdótico. Es el primero que ha hecho un soneto que era verdaderamente un poema, un soneto, Garcilaso de la Vega. Entienden que lo que importa en poesía es ser el primero o conseguir
algo de verdad, y no importan los antecedentes. Pero siempre hay antecedentes. Uno continúa y tiene que darle una resonancia distinta a lo que han hecho sus mayores, que en el caso de Borges eran Leopoldo Lugones, o era Virgilio, o eran una serie de maestros a los que citaba siempre. No ser indigno. El poeta es consciente de que el ser humano forma una cadena, viene de muy atrás y está recibiendo una herencia prodigiosa, y lo que tiene que hacer es primero aceptarla, ser capaz de recibirla, lo cual es difícil, porque no es esa herencia cultural, no es como la herencia económica. Mueren los padres y el hijo recibe 10 millones de euros, pues no tiene que hacer más que firmar y los recibe, y los tiene en el banco. Pero esa cultura anterior tiene que hacerse uno digno de ella, esforzarse por ser capaz de gozar, de disfrutar y entender a Cervantes y a Velázquez y a Píndaro y a Lipó, etcétera, etcétera. Pero luego, si uno es creador, tiene que añadir un pequeño matiz, esforzarse por añadir algo a eso que ha recibido. Un poco, aunque sea una comparación muy banal, pero las cosas sublimes se entienden mejor, nosotros somos como cuando llegamos, estamos en este hotel que es la Tierra, pues residiendo 50 años, 100 años, el tiempo que residamos en ella, pues somos como los invitados que le invitan a una casa de campo y le dejan la nevera llena de cosas. Pues uno gasta los días que está allí el fin de semana y luego cuando se marcha procura dejar la nevera con vino, con alimentos y, en fin, lo que ha gastado, dejarlo allí. Pues nosotros lo que hemos recibido, pues tratamos también de añadir algo a eso que hemos recibido. Un aporte pequeño, no importa, como somos muchos, va creciendo ese aporte cultural. Este polvo, y continúa Borges, este polvo que soy será invulnerable, este polvo que soy, polvo eres, en polvo te convertirás, estamos destinados a desaparecer, a la nada, pero el poeta es invulnerable porque su nombre, su historia, los poemas que ha hecho quedan ahí. Nosotros pensamos que para siempre, casi nunca es para siempre, pero con que queden durante mucho tiempo ya nos conformamos. Es decir, Homero se le lleva leyendo muchos siglos. A lo mejor dentro de 1000 años ya no se lee Homero, no lo sabemos, pero para nosotros es como si fuera eterno. A otros poetas se les olvida antes. Hay un poema muy breve de Borges, que es un poeta, que no solo es poeta, que es un gran escritor, que son los hombres fundamentales de nuestro tiempo, porque es un ejemplo también de inteligencia y un ejemplo también, Borges, del escritor que es siempre, es decir, que no tiene borradores, que no tiene desperdicio. Borges es el escritor que cualquier cosa que haga, aunque sea la nota que le encargan, porque cuando Borges se hace famoso, muy tarde, después de los 60 años, se convierte en una figura pues mediática, que todos los políticos, los periódicos entran en torno a él, todo importa. Y él cuando hablaba, pues no le importaba decir tonterías, es decir, era una persona muy inteligente, pero cuando hablaba se burlaba del interlocutor, decía cosas para llamar la atención, que Lorca era un andaluz profesional y que a él le gustaba que el Quijote más o menos solo era soportable leído en inglés, cosas así para llamar la atención. Pero cuando escribía, no era como cuando escribía, todo lo que escribía estaba pensado, está quedado ahí y está como grabado para la inmortalidad. Aunque fueran unas líneas que iban a aparecer en una colección de libros que el editor le pedía a él que la prologara para vender más, 4 o 5 líneas, se forzaba y en esas 4 o 5 líneas estaba entero y tenía esa magia o ese dar la vuelta a las cosas. Bueno, pues en el más breve poema está todo Borges y uno de sus poemas solo tiene 2 versos, un poeta menor, porque, en fin, en los poetas, siempre los grandes poetas, los otros, un poeta menor son 2 versos, y esos 2 versos dicen así: la meta es el olvido, yo he llegado antes. Entonces, ver la paradoja que da, el hecho de que se olvide a los menores está visto como si fuera una carrera, todos, los grandes y los menores, vamos hacia el olvido, vamos a desaparecer. El que primero se le olvida, en cierto modo, es que llega antes. Pero en ese ingenio de Borges, un poeta menor, la meta es el olvido, yo he llegado antes, está, en cierto modo, dándole vuelta a una afirmación de Quevedo, un verso de Quevedo, que se dedica a un hombre, a una persona muerta en la flor de la edad, a un hombre joven.
Y los versos de Quevedo no los recuerdo, pero lo fundamental es esto: no me lloréis, yo he llegado antes. O sea, que la meta de todos es la muerte, y el que muere joven simplemente con una carrera llega primero. Era otra concepción paradójica que está ahí. Bien, en cualquier caso, este polvo que soy será invulnerable. Es decir, que el poeta consigue de esas miserias la vida, otro verso de Borges, a un poeta menor de la antología es la antología palatina, de poetas griegos, y algunos poetas han olvidado toda su biografía, y solo quedan los poemas y el nombre. Y él envidia a esos poetas. Quizá suponía Borges, adivinaba lo que se iba a decir de la vida de Borges, pues tiene también sus triviales miserias. La vida es una red de triviales miserias, escribió Borges. ¿Y habrá algo mejor que ser la ceniza de que está hecho el olvido? O sea, que en cierto modo el poeta sabe que va a ser eterno, que se va a hablar de él siempre, pero añora ese silencio, ese borrón final. Bien, entonces este polvo que soy será invulnerable, ya quedará al margen de todo Borges, y luego continúa. Si una mujer comparte mi amor, mi verso rozará la 10ª esfera de los cielos concéntricos. Borges, que muere en el 86, que muere a los 87 años, desde el punto de vista de la sentimentalidad, fue siempre un adolescente. O sea, se dio esa paradoja que se da en muchos grandes hombres, o en algunos grandes hombres, donde el desarrollo no es equivalente. Su talento intelectual y literario y cultural era muy grande, era un superdotado, y luego sentimentalmente, afectivamente, era una persona, pues eso, que no había madurado. Borges vive con su madre hasta los 60 años, en tanto se casa, o su madre le casa, a estos 60 y tantos años, con una señora que ya no funciona de ninguna manera, y un día él dijo que su matrimonio iba a funcionar. Bueno, aparte que la noche de bodas ella durmía en un sitio y él durmió en casa de la madre, o sea que ya era difícil que funcionara el matrimonio. Pues él cuenta que se dio cuenta porque por la mañana él lo que hacía con su madre era siempre contarse los sueños, tenía muchos sueños y los analizaba. Entonces va por la mañana con esta Elsa Astete y resulta que ella no soñaba, y no sé, eso le parecían tonterías, ya se dio que ello no iba a funcionar. Bien, entonces se casa con esta señora, un día sale de casa y no vuelve, se marcha a Paraguay, pide la separación, etcétera, y ella, esta mujer que era así un poco, en fin, nosotros la vemos con un poco de piedad, no estaba a la altura de Borges, pero también se aprovechó de ella. Pues dice, lo que más me fastidió, dice ella, fue que por la mañana me preguntó qué iba a hacer para comer. Yo le dije que iba a preparar aquello que tanto le gustaba. Y le dijo, muy bien, se marchó y no volvió a comer aquello que ella preparó con tanto amor, que no sé qué era, que tanto le gustaba. Bien, después tuvo una serie de relaciones, siempre de amores, más o menos, siempre estaba enamorado, desoladamente enamorado, como un adolescente, nunca llegaba, en fin, a nada, pero y escribió unos maravillosos poemas de amor, pero escritos, me duele una mujer en todo el cuerpo, etcétera, escritos después de los 60, 70 años, que saben que su última historia de amor es una historia, pues como de cuento de hadas, maravillosa por un lado, en fin, es una historia, según se mire, la misma persona es el hada o es la bruja malvada, pero en fin, no entraremos en esas cosas. La última historia, enamorado de esta última mujer, mucho más joven que él, una mujer que le saca de Buenos Aires, donde él estaba ya enfermo, corta la relación, le cambia de abogado, le cambia de médico, no le deja ver a los amigos, Bioy Casares, se lo trae a Europa, y allí en Ginebra le hace cambiar el testamento, se casa con él, etcétera, y es María Kodama este final. Una mujer de la que Borges estaba absolutamente enamorado como un adolescente. Si una mujer desdeña mi amor, hará de mi tristeza una música. O sea que el poeta convierte la tristeza, la desolación, en música. Lo convierte en música o toca la 10ª esfera porque el poema no es la directa exposición de los sentimientos. Es decir, uno cuando está enamorado sin más y expresa lo que siente, pues no dice más que tonterías. En fin, y lo único que vale son cosas balbucientes y tópicas. Las cartas de amor sin más pues están llenas de vaguedades y de tópicos. Y si escuchamos, y desafortunadamente todos escuchamos, aunque no queramos, las más íntimas declaraciones de amor,
porque la gente, como no tiene ningún pudor, pues si va en un autobús o en el tren y le llama el novio o la novia, pues podemos escuchar, yo he escuchado muchas veces hablar con el novio o la novia, una conversación de estas amorosas que duran 1 hora y donde naturalmente, visto desde fuera, no son más que tonterías, porque el lenguaje tiene una función fática de no decir nada, ni grandes metáforas, simplemente estar escuchándose y esas tonterías, y claro, visto desde fuera es así. Pero el poeta, en cierto modo, se distancia. El poeta, los mejores poemas de amor, para escribir poemas de amor hace falta haber estado enamorado muchas veces o más de una vez, pero no se escriben cuando se está enamorado. Recuerden que Becker, que es el poeta que para mucha gente, más o menos, que las miran los estudiosos y los verdaderos de la poesía, pero también para mucha gente poco entendida de poesía, es como el verdadero poeta, porque se entiende, porque es sentimental, y piensan que Becker era un señor ahí romántico que se enamoraba de una mujer que era en un balcón y le escribía rimas. Becker era un autor muy consciente, muy al tanto de lo que hacía, y que afirmó que cuando siento no escribo. Cuando está enamorado o desesperado o abandonado, entonces no escriben los poemas. Los poemas vienen después, porque son otra cosa, y gracias a eso consiguen expresar realmente el sentimiento, que en cierto modo es algo inventado, suyo y el nuestro, y el de los lectores. Bueno, haré de mi tristeza una música, un alto río que siga resonando en el tiempo. En las metáforas, la tristeza una música, un río que resuena para siempre. Viviré de olvidarme. La paradoja, la poesía, para muchos es la manera de detener el tiempo, una de las funciones de la poesía. Recuerden que Goethe en el Fausto decía: detente, instante, eres tan bello. Ese instante, ese momento que queremos que se mantenga, el poema, la obra de arte en cierto modo lo mantiene, crea otro. Cuando leemos el poema sobre un amanecer, no vemos el amanecer que inspiró al poeta, como no vemos la mujer que le inspiró el amor, sino que vemos la mujer o el hombre que amamos, y vemos también el amanecer en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, los que hemos visto nosotros. Recrea, detiene, en cierto modo resucita lo que tenemos dentro de nosotros. Prohibiré de olvidarme. Hay en cierto modo dos tipos de memoria, sin ser en cierto modo, tenemos dos tipos de memoria o varios tipos de subconsciente, porque la poesía en cierto modo tiene el armazón razonable, pero la sustancia de que está hecha la poesía es algo que viene del inconsciente. Es decir, que no es algo deliberado, que no se puede hacer poemas como se hace una tesis doctoral, documentándose, trabajando, esforzándose, sino que en cierto modo la poesía se parece pues un poco a las plantas que crecen. El poeta tiene que dejar crecer el poema dentro de sí mismo, y crece desde ese subconsciente. Pero el subconsciente, lo decía Jung, un discípulo de Freud, es de dos tipos: es nuestro propio subconsciente individual, nuestras represiones, las cosas que hemos olvidado, la riña, los recuerdos, y luego un subconsciente colectivo, donde están los mitos. Es decir, que en cierto modo la especie humana va guardando y transmitiendo de manera misteriosa, cada uno que nace, pues los ecos de las cavernas, y el miedo a la tormenta de ciertas personas, pues es el espanto del primer hombre ante esa especie de enfado de los cielos, ante ese terror, algo que no comprende y demás. Y el poema, el verdadero poema, brota, en cierto modo, de ese subconsciente colectivo. Nuestro subconsciente nos permite, y por eso conecta con todos los hombres y con todas las culturas. Vean el misterio que hay en una de las grandes figuras de la literatura española, que ahora se cumplen 75 años, se cumplieron hace unos días, el 18 de agosto, de que fue asesinado en Granada, que es Federico García Lorca. Leemos a Federico García Lorca y nos habla de gitanos, ay, Antoñito Camborio, en fin, Cinto de una emperatriz, etcétera, en fin, Moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamejí, etcétera. O tantos poemas, cancioncillas por los ríos de Granada, en fin, el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, por los ríos de Granada solo cruzan los suspiros, etcétera. Podemos pensar que Lorca es un poeta muy andaluz, por un lado, muy folclórico, muy ligado a España y muy ligado a su tiempo. Una de sus obras, La casa de Bernarda Alba, pues trata de unas mujeres que, como tienen muertes en la familia, no pueden salir de casa, tienen que guardar luto. Pero el luto es una costumbre de otras épocas, en fin, que podemos pensar que todo eso es obsoleto. Podemos pensar que Lorca
está ligado a su tiempo y que interesa solo a la gente de España. ¿Qué va a interesar a un chino hablar de los gitanos y el camborio, etcétera? Y sin embargo, Lorca es el poeta español que más interesa, que más ha interesado desde el principio de vida en el resto del mundo. O sea, que se traduce e interesa a todas partes. ¿Por qué? Porque por detrás de esa corteza folclórica, anecdótica y demás, había una relación con los mitos profundos de angustia, de esterilidad, de muerte, de resurrección, en fin, toda esta desolación, hablaba de otras cosas, está en relación con el subconsciente colectivo. Y vean también otra cosa sobre la universalidad, que en cierto modo va en contra de ciertos tópicos, no quiere decir que no sea bueno, que lo es naturalmente, saber idiomas, aprender otras lenguas, pero el caso de Lorca es el escritor español más universal. Hay montones de escritores que hablan en francés, inglés, que pueden escribir en varias lenguas, pero Lorca, saben que no sabía ningún idioma más que el español, que fue a Estados Unidos a aprender inglés, estuvo allí 3 meses, no aprendió más que a decir buenos días, se dedicó a su fiesta y a escribir poetas en Nueva York, o sea que en realidad, y sin embargo, Lorca, lo que él dice, interesa, se traduce al inglés, al francés, a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque hay algo común a todos los seres humanos que puede expresarse, en cierto modo, en cualquier lengua. Hay gente que llega, que ahonda hacia ello y no necesita ese cosmopolitismo o ese viajar o ese ver, en cierto modo, externo, muy útiles para otras profesiones. O sea, que el artista tiene una manera de llegar a la esencia del ser humano que hace que valga luego para todos y lo hace paradójicamente pareciendo el más egoísta de los individuos, el que habla solo de su pueblo, de su ciudad, de sus amores, etc. Pero habla también de otra cosa, ese es el milagro. Viviré de olvidarme, seré la cara que entreveo y que olvido. Seré la cara que entreveo y que olvido. Bueno, la cara que entreveo aquí, Borges está utilizando un recurso que se llama el monólogo dramático. Browning es el creador de esa técnica poética que es el monólogo dramático. Tendemos a pensar ingenuamente, a pensar desde el romanticismo, porque tengan en cuenta que muchas de las ideas que creemos que son naturales y obvias sobre el arte vienen del romanticismo, la idea de la originalidad. Antes no se pensaba así. Pues el romanticismo pensaba que el gran poeta era el que se dejaba de normas, las reglas neoclásicas, Espronceda, y hablaba de su desbordado corazón. Saben que Espronceda tiene un poema que es el Canto a Teresa. Teresa había sido su amante. Espronceda en la poesía es el equivalente, en fin, suponemos que con más talento, que estos señores que van a la televisión, a los programas que se llaman programas basura, a contar que han tenido un amante no sé quién, que han sido novios de no sé qué, no sé cuánto. Ese impudor televisivo, en la literatura, el primero que lo hace es Espronceda. Porque cuando se muere Teresa, es una mujer que había sido su amante, pero había sido su amante y había dejado a su marido para seguirle, Teresa Mancha, y luego lo había dejado a él y había tenido otros amantes. Y cuando muere cuenta toda esa historia de esa defraudación y toda esa historia de amor y de ruptura. El poema que termina, trueques en risa, mi dolor profundo, que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo? Con esa exageración romántica, que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo? Trueques en risa, mi dolor. Bien, pero en el caso de ese Canto a Teresa, ese poema de Espronceda, al contrario de lo que se pensaba, el valor del poema no es porque en él se confiese o se declare que ha estado enamorado de una mujer casada, que le ha abandonado, etc., sino porque con esa historia ha construido una elegía sobre el desengaño, la ilusión y el desengaño, que tiene un valor general. Es decir, que eso es el disfraz, no está hablando en cierto modo de Teresa, es el pretexto, está hablando del desarrollo humano general, la ilusión y la realidad, está hablando de la realidad y el deseo, que es el título de la obra completa de Cernuda y que es muy típico de esa mentalidad romántica, del choque entre lo que queremos ser y lo que nos permite ser. Bueno, pues lo que quería decir con todo esto es que contra esa idea romántica, Browning inventa el monólogo dramático, que es el poeta puesto en boca de alguien que deliberadamente no se identifica con el poeta. Cuando oímos un yo en un poema, lo identificamos automáticamente con el poeta, es autobiográfico, es el poeta quien habla. Hoy la he visto y me ha mirado, etcétera, etcétera, de Becker, por una mirada un beso, por una sonrisa un cielo, no, bueno, esas rimas de Becker, pensamos que es Becker quien está hablando a su amada, etcétera. Pero Browning habla una mujer
habla un asesino, habla un obispo, habla una persona de otro tiempo. O sea, lleva al poema elementos del teatro, de la novela, para distanciarse. Pero ese distanciamiento, que en principio en Browning es como para expresar otras visiones, no solo la propia, para enriquecer la visión del mundo, en realidad es también, es muy fundamentalmente, una máscara. Cuando nos enmascaramos, es decir, en carnaval, el hombre que se disfraza de mujer, pues en cierto modo está expresando ese componente femenino o esos deseos suyos que la realidad le reprime. O sea, que cuando nos ponemos una máscara, esa máscara a veces no nos oculta, sino que revela mejor lo que somos y lo que reprimimos. Pues el monólogo dramático muchas veces le permite al poeta, disfrazado de Tiberio, como hace Cernuda, o de Júpiter, en un poema que se llama El Águila, pues le permite expresar unos sentimientos que directamente no se atrevería a expresar. Entonces, aquí, este poema, Borges está hablando de sí mismo, pero finge y toma algunas cosas que es Browning el que habla. O sea, que ha tomado, para distanciarse, para expresar sus propias ideas sobre la poesía, ha tomado esta forma de este poeta inglés, que saben que además tiene una vida muy novelesca, porque es un poeta joven, que hay una poetisa en aquel tiempo que está siempre enferma, mayor, que publica unos libros interesantes, la escribe, muestra su admiración, quiere ir a verla, se enamoran, y esta mujer que estaba enferma, que no se podía mover, que estaba encerrada, se escapa con él. Se enamoran, y una historia de amor con Elizabeth Barrett Browning, que le dedica los sonetos del portugués, etc. En fin, una historia que ha sido llevada al cine, que hay novelas, etc. También es un personaje novelesco, Browning, que además fue un personaje, un poeta muy célebre, y que fue el primero que ocurrió, algo que entonces sorprendió mucho y que ahora nos parece trivial, y fue el primero al que se dedica un congreso, estando vivo. O sea, hay una reunión de estudiosos de su poesía. Ven que ahora, si están por aquí, pues enseguida pues llega cualquier ilustre y hay una serie de estudiosos, pues antes José Hierro, que ya ha muerto, pero muchas veces, Ángel González, aquí, los poetas vienen los autores, Álvaro Pombo, en fin, se estudian sobre ellos. Eso ocurrió con Browning, fue el primero que en vida fue estudiado como una persona ya, de cierto modo, inmortal. Bueno, pues utiliza el monólogo dramático y luego las funciones del monólogo dramático. Seré Judas que acepta la divina misión de ser traidor. El poeta se pone en el lugar de otro y es Judas. Borges, que le gustaban mucho las paradojas y jugar con eso, pues le gustaba mucho el tema de Judas, porque Judas es este personaje evangélico realmente paradójico, porque Judas traiciona a Jesucristo. Pero si no lo hubiera traicionado, no habría podido ocurrir pues la crucifixión, la cosa de la salvación. O sea que, en cierto modo, Judas cumple un papel, se sacrifica, toma el papel de traidor para que realmente Cristo pueda ser Cristo y pueda salvar a los hombres. Entonces, toda esa paradoja del malo que es necesario, etcétera, etcétera. Bueno, seré Judas que acepta la divina misión de ser traidor. Y está ahí esa paradoja. Ser traidor es el que engaña. Pero ese traidor es una visión divina. Dios le había encargado ser traidor en su plan de trabajo. Bueno, son esas paradojas de la religión. Borges decía que la teología era una rama de literatura fantástica. O sea, le interesaba mucho la teología, la metafísica, la filosofía también. Entonces, vean, esa es la rama de literatura fantástica, porque para él la teología es, en fin, algo inventado, algo producto de la imaginación humana. O sea, que Dios no habría creado al hombre, sino el hombre ha creado a Dios. Y en eso es curioso, porque todos los creyentes, aunque parezca paradójico, están de acuerdo con Borges. Dios es un invento del hombre. Lo que los creyentes dicen, todos menos aquel en el que yo creo. Todos los dioses falsos, los dioses, en fin, todo el mundo está de acuerdo que Venus, Apolo o este Alá que espero que no haya ningún musulmán que me escuche, no hay ninguna intención denigatoria, este Alá que inventa un paraíso de Uríes, etcétera, etcétera, pues, o Jehová son creaciones de los hombres de acuerdo con su cultura. Y recuerdan aquel filósofo griego que decía que si los negros hubieran inventado a Zeus sería negro, Dios sería negro. Es decir, que esta historia de Dios creado como tal. Y eso lo piensan todos, salvo
decir, hay una excepción, que es el suyo, que es en el que ellos creen que es el que es de verdad y el que ha creado a los hombres. Pero en fin, de estas paradojas de la religión, todas estas cosas, le interesaban mucho a Borges, estaba fascinado con la metafísica, con la religión, con todas esas paradojas. Seré Calibán en la Ciénaga. Bueno, aquí ya está otro de los personajes, en fin, que está alusión a Shakespeare, los personajes de Shakespeare, La Tempestad, que es otro de otros seres que fascinaban a Borges y que en muchos sitios es el modelo del poeta. ¿Por quién era Shakespeare? Pues de Shakespeare sabemos muy poco, pero poco que sabemos es que era una persona trivial, que no le pasó nada, que era un actor, empresario, que se casó, que lo dejó, que luego cuando tuvo dinero se retiró, o sea que humanamente no sabemos ni siquiera lo que estudió, no era nadie, era un ser insignificante, y sin embargo, Shakespeare creó una especie de humanidad paralela. Creó a Hamlet, el Rey Lear, en fin, expresó todos los sentimientos humanos con esa maravillosa palabra. Él no era nadie para poder ser todos, para poder metamorfosearse. Si tuviera, le pasaría, al autor le puede pasar lo que a ciertos autores que tienen una personalidad muy clara, y siempre que los vemos al actor haciendo de tal papel. Le vemos a él, porque es muy claro, tiene sus manías, pero el buen actor es el que se esconde detrás del personaje. El que no nos damos cuenta de que es él, de que no le vemos solo el personaje, pues el gran autor, y Shakespeare es el modelo también, son los personajes, y de él sabemos muy poco. Ser un soldado mercenario que muere sin temor y sin fe. Bueno, soldados mercenarios, saben que hay toda una tradición también, un poema de Huysmans, que salvaron la civilización, ellos que vivían solo por el sueldo y sin embargo salvan la civilización, sin fe. Seré Polícrates, otro personaje, el anillo. Vean que en la mitología, en los cuentos tradicionales, hay muchas historias, el anillo que se arroja, en la Biblia, anillo que se arroja y que lo trae un pez, etcétera, etcétera, porque los cuentos tradicionales, las historias religiosas, las historias sagradas, la mitología, la literatura, tienen algo en común, que brotan de ese inconsciente colectivo. Y por eso hay miles de versiones, siempre eficaces. Hay mitos que siempre son eficaces, el de David y Goliat, etcétera, que aparecen en los poemas épicos, pero aparecen en los tebeos, en los cómics. Si van a ver una película que se llama Capitán América, y que la he visto en un cómic, pues verán cómo el comienzo y todo tal es un mito, y es algo, como en Superman, que atrae a todos, porque el protagonista es un chico valiente y desmadrado, enfermo, débil, pero que quiere el ejército, quiere luchar, que quiere enfrentarse siempre, le golpean, pierde siempre, lucha, y finalmente, por una arte mágica, se convierte en el héroe poderoso. O sea que todos, eso, ahí detrás está lo que todos soñamos, el niño humillado en el colegio, me lo contaba un poeta, que no voy a decir su nombre, al que en el colegio instituto le maltrataron, se burlaban de él, por homosexual, etcétera, sus compañeros, un colegio del Pilar, etcétera, lo pasó muy mal, cuenta, y luego, tiempo después, le dan algún premio, está importante, es una recepción, él es importante, y se le acerca a saludar uno de sus antiguos alumnos, de sus antiguos compañeros, muy efusivo tal, él le vio y era uno de los que le dio la vuelta y no quiso saludarle. El que se acercaba no entendió nada porque no se acordaba de aquello, pero que en cierto modo el mito que hay detrás es el niño humillado, perseguido, el patito feo, o tal, que luego acaba siendo ministro, siendo tal, y mira con benevolencia a los que antes le habían, los matones, el chico en el colegio al que le perseguían, pues ahora es ministro, era escritor, y el matón ahora es bedel, es conserje, y va a saludarle y a pedirle algo. Ese es el mito que está detrás de todas estas historias. Bueno, pues en esta película, Capitán América, vemos esa visión, ese mito del oprimido que luego se desarrolla. Pero quiero decir que eso es universal, no solo por el niño al que maltratan o no maltratan en el colegio, porque esa es la visión del niño que se desarrolla, porque el niño es el ser inerme, cualquiera, si le tratan bien, le tratan bien, si le tratan mal, no puede defenderse el pequeño. Entonces, en fin, vean todas esas historias terribles de infancia, niños abandonados, infancias maltratadas, etcétera, y el niño es este ser que luego se desarrolla, crece y puede perseguir o castigar a los que le han maltratado en cierto modo. O sea que los mitos tienen un valor universal y están en el cuento para niños más trivial, Caperucita Roja, etcétera, que si lo analizamos vemos que está toda esa simbología, lo mismo que en la Ilíada o que en la Odisea o que en el gran poema. Bueno, por tanto el anillo devuelto, las bodas, los zapatos de Cenicienta, todos tienen ese componente del psicoanálisis del subconsciente. Seré el amigo, y hay que tratar, seré el amigo que me odia. Porque vean que la relación entre amor, odio, es una relación muy complicada. En fin, no sé quién decía que
que no se pueda, nadie puede odiar de verdad a una persona si no ha estado casado antes con ella. O sea que el odio es el reverso del amor. Odiamos tanto como hemos amado, pero no solo es que el amor se convierte en odio, sino que el amor, la amistad, tiene también un componente de envidia, de odio, de elementos sadomasoquistas. Las relaciones son muy complicadas, no hay blanco o negro. Las relaciones humanas están muy complicadas. Entonces ese amigo que es amigo y que me odia, el amigo que se alegra del fracaso del amigo no lo dice, y se avergüenza de esa alegría, pero en principio siente. O sea, toda esa complejidad la va a expresar el poeta. Todo eso que no sabemos, que no vemos, que tenemos confusamente. Porque, como decía también una frase que cito siempre, pero queda muy adecuada en este curso que homenajea a Ortega y Gasset, esa frase famosa que decía que todo gran poeta nos plagia. Nos plagia todo gran poeta porque dice exacta y precisamente lo que nosotros hemos sentido y no hemos sabido decir. O sea, que en realidad es nuestro portavoz, es una persona, el gran poeta está a nuestro servicio, sirve para aclararnos lo que sentimos. Y por eso el poeta se expresa menos a sí mismo que nos expresa a nosotros. El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada. Bueno, ya está aquí menos hablando Browning que hablando, en fin, es como si Borges se quitara la máscara. Y él habla de ciertos temas, el ruiseñor, que es de Keith, que es una tradición, el canto del ruiseñor, la espada de Roma, máscaras, agonías, resurrecciones, todos elementos del poeta. Tejerán y tejerán mi suerte y alguna vez seré Robert Browning, alguna vez será él mismo. O sea, el poeta, la misión del poeta es ser los otros, ser los demás, ser la voz del colectivo, que no hay que confundir con el poeta llamado con el poeta social, el poeta de otra época. En la época del franquismo, los poetas sociales que querían ser la voz del proletariado, del obrero, eran burgueses, pero no, los obreros se reían de ellos y no les prestaban para nada. No necesitan portavoces de ese estilo. Es otra manera. Habla a todos los hombres y más abajo de lo que son las diferencias de clase. El poeta habla a lo que tenemos en común todos. Los cultos y los incultos, los del norte y del sur, los chinos, los europeos, el verdadero poeta dice algo que interesa a todos. Para ver cómo la poesía se escribe sobre la poesía, vamos a ver ahora 3 nocturnos, 3 poemas que dialogan entre sí, que dan la vuelta y que unos copian en otros. El poema primero es de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, ya del final de La moneda de hierro, saben que Jorge Luis Borges es un poeta, un gran poeta, que comienza en el ultraísmo, que escribe unos cuentos fascinantes en los años 40, ensayos, todos prodigiosos, pero que como poeta, en cierto modo, va creciendo al final. Es el único caso, o de los pocos casos en la historia, es decir, una ley objetiva, es decir, estudiando, objetiva no, estadística, una estadística, es que raro es el escritor que ha hecho algo, casi diría yo que la persona, después de los 60 años. Lo siento porque ya los he cumplido, pero un escritor que no ha publicado, es decir, que en el 99% de los casos de la historia, todos los escritores, aquello por lo que los recordamos, lo han escrito antes de los 60 años. Hay raras excepciones. El resto podían no haberlo escrito, en algún caso, como Jorge Guillén, deberían no haberlo escrito o no publicado, pero, en fin, es prescindible. Pero la excepción, hay excepciones, claro, y todos esperamos ser la excepción, pero lo fue Borges, que después él se quedó ciego, la ceguera le dificultaba para escribir largos libros y por su cuenta, entonces escribía de memoria. Y para escribir de memoria, lo mejor es el poema, y el poema con rima, el soneto, que va uno y luego lo dicta. O sea, él iba escribiendo en su memoria y lo dictaba. Entonces, desde estos últimos años, por ejemplo, del 75 al 85, esa última década de su vida, escribió pues, muchos de sus mejores poemas en ese tiempo. Tienen ese prodigio de Borges que fue creciendo, que fue gran autor hasta el final. Y a la luna dedicó muchos poemas, algunos muy rimbombantes, porque Borges también le gustaba la retórica, era perfecto en el adjetivo, en la hipálaje, una figura retórica, le gustaba mucho, o sea, escribió con mucho empaque barroco, pero también al final le gustaba escribir más sencillo. Prescindir de su maestría, que es lo que hacen, en fin, todos los grandes autores y escritores al final, o los pintores, Tiziano. Un poco la maestría última es poder dejar de lado toda maestría, todo artificio, y poder escribir espontáneamente. Se puede escribir espontáneamente a los 70, 80 años, y vale la pena, porque te has dado el trabajo, pero a los 18 probablemente no tiene ningún interés, porque la espontaneidad de los 18 tienen gracia física, pero no tiene interés cultural o literario, diría eso, ni científico ni de otro tipo. En fin, son esas compensaciones de la edad. Entonces este poema ya del final
es de los muchos dedicados a la luna el más sencillo, y está dedicado a María Kodama. Lo dije aquí, la dedicatoria, pero es a esta mujer que la acompaña al final y a la que hace las más hermosas dedicatorias, no solo poemas, que se hayan hecho nunca. La luna. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Con ese poema y con otros dialoga Un nocturno frustrado de Miguel Dors. Miguel Dors es un poeta de la generación de Víctor Botas, un poeta que nace en el 46, que fue profesor de literatura en Granada, que ahora está jubilado, que es un gran poeta. Iba a decir un gran poeta y un extravagante ciudadano, no, es un gran poeta, un gran crítico literario y también es una persona de una ideología determinada y que a veces en sus poemas y en sus prosas la expresa muy declaradamente. De esa ideología, para decirlo así con un rodeo, pues que últimamente hemos tenido abundantes muestras porque es de los que fueron de los que aplauden al Papa, la visita al Papa, etcétera, etcétera. O sea que un poco del integrismo católico. Pero esa parte la dejamos de lado, entramos en ella, pero luego es un gran poeta para todos. Participa en su ideología. Nocturno frustrado, uno de sus poemas más breves. Maldito Baudelaire, malditos Goethe y Borges, que ahora que contemplo la luna no me dejan ver la luna. Que es un poema sobre, en este caso en contra, de la literatura, la cultura, como algo, visto como algo negativo, como algo que nos separa de la realidad. Que cuando vemos algo, no vemos eso, sino todo lo que se ha escrito sobre ello, toda la retórica, la mitología, aunque puede verse como un engrandecimiento del mundo, pero desde una mentalidad también, en cierto modo, es decir, ecológica, ¿no? De dejar todo el artificio, quitar la química, las química y todo, y cogerlo puro como si las plantas naturales estuvieran llenas de venenos, ¿no? En fin, esa mentalidad un poco simplista, ¿no? De lo natural, cuando decía Góngora que donde no hay artificio todo lo corrompe la naturaleza. En fin, que el artificio en el ser humano es muy difícil separar, pero aquí es la añoranza, la nostalgia de una mirada natural, de mirar la luna y ver la luna, no lo que se ha escrito y las ideas que tenemos sobre la luna, que saben que también es una corriente filosófica, la fenomenología, quería ver las cosas, lo que vemos en ellas en el momento sin toda la retórica que hay sobre ella. Pero este poema, pues, le responde Víctor Botas, y lo titula Variación sobre un tema de Miguel Dors, que es lo mismo dicho desde el otro lado. Bendito Baudelaire, benditos Goethe y Borges, que ahora que contemplo la luna me permiten ver en ella cosas que no verá ningún astrónomo. La maravilla de la literatura que nos permite ver en el mundo lo que otra mirada es imposible de ver, que añade realidad a la realidad. Y a continuación seguiremos esta charla, pero si les parece con intervención de ustedes. Seguiremos esta media hora que tenemos dialogando sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Ya les decía, yo he venido varias veces a este curso y recuerdo también, una vez que en este aula, lo he contado varias veces, en esta aula de Bringas, estuve hablando aquí de los poetas del 50 y estaban sentados ahí enfrente José Hierro, Ángel González, José María Castellet. Ahora ya dos no existen, el otro, bueno, existen, pero están en otra dimensión y es curioso esto de cómo nos vamos haciendo historia, es decir, para mucha gente ya haber estado con ellos pronto será algo tan mítico como para quien estuvo con Borges o con Cernuda o con Lorca. Es decir, que todos somos historia, la estamos convirtiendo automáticamente, tenemos que ver el momento presente que tenemos porque mucha gente después, esperemos, añorará haber estado donde estamos nosotros. Pero yo, esto no viene a cuento, lo que le quería decir, le había dicho a Rosa, es que uno de los placeres de venir todos los años a este curso es para poder luego dialogar con los alumnos, que son siempre distintos, aunque para mí son siempre distintos, pero siempre tienen algo en común, que es, bueno, yo no soy político, no tengo que adular al auditorio, pero a mí me parece siempre la inteligencia en estado natural. A mí me gusta mucho el diálogo y en fin, y espero que me den ese gusto, no al revés, porque otras veces digo esto y la gente para fastidiar pues ya no pregunta nada. Antes ha mencionado el autor de Argentina que viajó a Francia y le quise
Sí, Vicente Huidobro. ¿Y cómo averiguaron que su libro se había publicado realmente? Bueno, Vicente Huidobro tuvo muchas polémicas en aquel momento, porque era una persona, era un millonario chileno, producto del Partido Comunista. En fin, era la época en que los millonarios y la gente rica de Sudamérica venía a Europa y se traían no solo sus criados, sino traían en el barco una vaca. ¿Por qué? Tenían que ver leche fresca, entonces claro, pues les daban mucho los barcos, tenían una vaca para ir viendo leche fresca, que era el problema del escorbuto, etc. Y luego llegaban a Europa y alquilaban castillos, en fin, porque tenía un dinero muy fuerte frente a la Europa después de la Gran Guerra, de la Guerra del 18, que estaba deprimida y eran un poco al revés que ahora, ¿eh? Lo que ahora nos traen emigrantes y gente que cuida ancianos y limpia las calles de esos países, entonces venían millonarios que asombraban y eran nuevos ricos de la cultura. Entonces él polemizó mucho, y él trajo a España, compró las revistas, los libros, editó allí sus libros y traía en el momento de renovación de la pintura, y hubo esas polémicas. Y lo que es cierto, que se sabe o no se sabe, pues porque no apareció otra edición en aquel momento y se ve, es decir, que no hay referencias anteriores, es decir, que si uno saca en 1920 un libro que es de 1914, bueno, pero ¿por qué no lo mencionó nadie antes? Aunque parece que el libro existía, pero lo que hizo fue cambiar cosas, o sea, lo novedoso era lo que estaba ahí. Pero de todas maneras, se puede defender a Huidobro, es una especie de novela policíaca de la literatura, pero lo fundamental es la idea que había detrás. Él creía que no era importante si no había sido el primero, no el mejor, sino el primero. Eso es lo que yo quería decir, que era la idea que había en aquel momento de la vanguardia sobre la literatura, que había que ser el primero en hacer algo. Que es una idea que me parece en ese caso, pues, obsoleta, porque en la historia de literatura hay una serie de autores que se llaman los precursores de Becker. Esa historia que hace Becker, estas rimas, tomado de Heine, etc., hay otros muchos, Augusto Ferrán, que lo hacen antes que él, y se convierten en precursores. Becker no los imita a ellos, como Becker lo hace mejor, pues ellos son solo antecedentes. O sea, que el que importa es el que lo hace mejor. Los demás, aunque lo hicieran antes, ya no los ha copiado uno, sino son sus antecedentes, o son gente que intuyó lo que otro iba a hacer bien. Me he fijado que en todos los poemas que hemos leído no había rima, entonces yo quería preguntarle si usted cree que la rima es lo más importante para la musicalidad y el ritmo del poema, o si cree que es más importante la manera de escribir en cuanto a paralelismos. Borges escribió muchos poemas con rima, por esa razón, y otros sin ella, por esa razón de que los escribía de memoria, y la poesía tiene un componente mnemotécnico, en fin, la rima tiene un componente mnemotécnico. Entonces, la rima es un invento que tiene un origen, que es en la época medieval. O sea, los poetas griegos no escribían con rima, y duró durante muchos siglos, hasta prácticamente, hace 100 años, prácticamente todos los poemas eran con rima. Incluso muchos poetas de vanguardia o de todas estas cosas utilizaban la rima. Campoamor, en el 19, es un poeta muy revolucionario, en el sentido de que dice que el lenguaje no tiene que haber palabras especiales, tiene que hablar de lo que hablan todos la gente, etcétera, un lenguaje muy llano, directo, pero siempre con rima. O sea, que fue hasta tiempos recientes se prescinde de la andadura de la rima. Pero yo creo que con la andadura de la rima, pues ya no es imprescindible, no es obligatorio, pero sigue siendo válida y tiene su encanto. Y no, ya que lo de la rima, voy a leer un poema de Borges con rima, que a mí me gusta mucho, se llama El remordimiento. Pero comienza con una paradoja, que es eso absolutamente fascinante de Borges, que daba la vuelta a las cosas. El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad, mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen haderías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Bueno, ¿qué tiene de maravilla, aparte de que es un poema escrito en desánimo, luego fue muy feliz en otros momentos? Que convertir no ser feliz en un pecado. He cometido el peor de los... No he sido feliz. Nosotros pensamos que no ser feliz es una desgracia, una desdicha que nos cae, una cosa. Pero no, es un pecado, por lo tanto depende de la voluntad.
¿Y qué es lo que hay detrás? Que la obligación del hombre es ser feliz. Si no lo consigue, que sea por razones externas, no por razones propias. Pero si miramos y conocemos a gente, vemos que la mayor parte de la gente es desdichada y es el autor de su propia desdicha. Es las personas, en fin, saben que la inteligencia es un bien escaso, por lo menos a partir de cierta edad, porque yo creo que la inteligencia es algo que lo tienen todos los niños y se va perdiendo según se va viviendo, es decir, parece que hay que dejar de ser inteligente y todas esas cosas para adaptarse, pero esa inteligencia vital, es claro, yo creo que es así, porque claro, el que es inteligente y razona adecuadamente lo tiene muy mal en todos los lados, ¿no? En fin, por lo menos si es inteligente tiene que disimular y parecer siempre que es menos inteligente que su jefe en el partido o donde sea, o en la empresa, donde sea, porque si no, está mal. Pero quiero decir que vemos que mucha gente no es consciente de eso, de que su obligación es ser feliz, que tiene que hacer todo lo posible y no emborracharse de tristeza, hay una especie de en cierto modo, la peor de las drogas, que es una especie de mal, no valgo para nada, nadie me quiere, todas estas cosas, enredarse en esta especie de decadencia que también arropa, en cierto modo, arropa, porque soy un desgraciado, todo me ha salido mal, porque te justifica el no esforzarte. Para ser feliz hay que hacer un esfuerzo y se puede fracasar. Y hay gente que fracasa por temor al fracaso. Por no fracasar no se arriesga nada y por lo tanto es el fracaso total. Por lo tanto es muy bonita, he cometido el peor de los pecados, porque nos sorprende con algo en lo que no habíamos pensado y que era muy verdad, y que me parece muy verdadero. Sí. ¿Considera usted que los movimientos poéticos como el dadaísmo, basados en la creación literaria, se han distanciado de la esencia de la poesía? Yo creo que en la poesía vale todo. Es decir, la poesía, en cierto modo, hay algo en la literatura que es como en las modas, en la vestimenta masculina y femenina. Entonces, cuando lo miramos a distancia, nos parece que en un momento se vestía muy bien, en otro se vestía muy ridículo. Generalmente, muy ridículo es lo que es tiempo reciente, luego ya es historia. Pero a pesar de esos cambios, hay épocas en las que se viste mejor y en otras peor. Es decir, cuando las mujeres llevan un corsé y se les aprieta de forma naturaleza, es antihigiénico. Cuando se viste de manera suelta y higiénica, es mejor. O sea, hay todo eso. Pero hay una tendencia, en la moda viene todo esto, al cambio, tienes que cambiar de una manera, luego de otra, en cierto modo evitar la rutina, ver las cosas de nuevo, etcétera. Pues en la literatura pasa lo mismo. Todo lo que se mantiene, hay una frase que yo escuché a un vendedor en un mercado callejero, y que es como la frase de un clásico, decía, todo lo que se prodiga cansa. O sea, cualquier tipo de arte que se repite se pierde ese valor, dejamos de verlo, el realismo, entonces hace falta una ruptura para ver de nuevo la realidad. Entonces en el arte hacen falta esas rupturas, unas tienen un valor fundamentalmente higiénico. El vanguardismo, el ultraísmo, el dadaísmo, los años, pues van en contra de la adulteración del modernismo. Saben que el modernismo de Rubén Darío comienza a finales del 19 como algo totalmente sorprendente, eso no era poesía, hablaba de cosas extrañas, de las drogas y de esto y del espiritualismo, y era una cosa extraña, sorprendente. Pero pasaron poco más de 10 años y se convierte en el arte que aparece en la revista Blanco y Negro, que era la revista que se publicaba en España, la empresa del ABC, de las familias burguesas. Lo que era la revolución pasa a ser lo que era la poesía. Y lo que Rubén Darío, y claro, una parte del modernismo, la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa, en fin, ese tipo de adormecedor o sonsonete del modernismo es la poesía. Entonces, hay muchos poetas neorrománticos y así, de tan, en aquel momento, y eso era la poesía. Entonces llegan otros y quitan todo. Entonces, hay una especie de limpieza radical, como la persona que llega a una casa y el dueño anterior era de estos que odian el horror vacui y ponía cuadritos y tal, y lo llenaba todo, pues llega otro y dice, quiero las paredes blancas. Pues es un poco, eso hicieron, higienizar. Pero esos vanguardistas, ultraístas, yo creo que no dejaron obra permanente más que este valor higiénico, que en otro, cuando volvieron en España los del 27 y tomaron parte de la vanguardia, parte de la tradición, hicieron obras que nos interesan más. O sea, que yo no me imagino, en fin, leemos a Borges, en fin, los poemas ultraístas, que luego renegó, pero los poetas de esa época los estudiamos. Nadie se lleva a Dada, que decía que para escribir un poema se recortaban las palabras del periódico, se metían en una bolsa y iban a sacar al azar. Esos poemas los ha escrito una señora que es premio Nobel, se han publicado porque es premio Nobel, pero no tiene ningún interés, lo ves como curiosidad, poemas escritos así, y los tiras, qué curioso, qué bonito, lo enseñas en clase, pero nadie
¿Entiendes lo que quiero decir? Que tiene una función, cierto tipo de vanguardia, cierto tipo de función higiénica en su momento, renovadora. ¿No respondería a esa función de expresar un poco, o sea, ya que no estamos basados en una reflexión o en una expresión de algo que siente, sino en algo completamente arbitrario, como lo decorar? ¿No respondería a ese propósito de la poesía? No, es que la poesía tiene algo, en cierto modo, los surrealistas, ya los dadaístas, tienen también la escritura automática, pero la escritura automática, el escribir, incluso en lo que se llama el cadáver exquisito, eso escrito entre todos, de pronto, eso que escribimos sin pensar, nos expresa mejor que lo que nosotros pensamos, porque, en cierto modo, cuando escribimos sin pensar lo que hacemos, dejamos vía libre a lo que tenemos escondido y nos atrevemos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que a veces la arbitrariedad, bueno, es como la persona que di lo primero que se te ocurre, y lo primero que se te ocurre a veces es realmente lo que estabas pensando, y realmente si lo piensas mucho lo ocultas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y luego hay otra cosa que es el arte encontrado, porque hasta ahora hemos hablado del poeta, pero el poeta es la mitad de la obra de arte del poema, el artista es la mitad, la otra mitad es el espectador, es el lector, y da la colaboración. No hay poema sin lector del poema, que aporta. El poema es como una partitura que nosotros ponemos, y a veces es el lector el que encuentra. Borges, o cualquier otro, coge un texto medieval, o los cuentos del conde Lucanor, y de pronto ve un fragmento que parece actual, que podía, y lo saca el brujo postergado, y lo leemos fuera, y él ha visto allí, algo que a lo mejor el autor no se había dado cuenta, y lo ve ahí. Encuentra en un poeta muy mediocre, de pronto encuentra 4 versos maravillosos, lo saca, y es él el que ha creado el poema, el que ha encontrado eso que se mantiene ahí, en lo que él no pensaba. Y luego todo eso de objetos encontrados. El artista, el escultor contemporáneo, no imagino a Miguel Ángel haciendo eso, pero bueno, todo es posible, que Brancusi sí, que va por ahí por un arroyo con una piedra maravillosa, la coge esa piedra y la coloca, y visto en la piedra es maravilloso, es una obra de arte, o un tronco de un árbol. O sea, que es el que ve, o sea, que el arte es también la idea, por eso tampoco hay que pasarse, por eso las bienales de arte contemporáneo pues son todo ocurrencias que bueno, a veces tienen gracia, a veces no, pero en fin, parece tal. Entonces es encontrar, la mirada ve la obra de arte también, y a veces predomina, nos somete lo que él hace, la Ronda de Noche de Rembrandt, y otras veces simplemente lo mira y lo encontramos en una pared. Vean que, pero ten en cuenta también que hay artistas y artistas. Es muy fácil encontrar en una tapia degradada con unas pinturas, un tapies, que encontrar un Velázquez. Eso es más difícil. En los dibujos que hace un niño en la guardería, con colores y tal, es más fácil encontrar un Miró, pues qué sé yo, que un Velázquez o que un Rafael. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que hay tipo de arte que se presta más a la acción automática que otro, que tiene más técnica y más trabajo. Su sentimiento personal, sino que habla de todo. Sí. Entonces, ¿dónde queda la aportación del poeta? ¿Simplemente transcribe ese mensaje o...? Bueno, todo es que no blanco-negro, sino matices. O sea que lo anterior a los poetas románticos eran los poetas neoclásicos, que eran unos poetas que tenían algo bueno y que eran buenos estudiosos, aprendían, cogían a los clásicos, aprendían a hacer octavas, décimas, romances, etcétera, la mitología, aprendían todo esto. Pero si no aportaban nada, aquello quedaba una cosa fría, mecánica, escolar. O sea, que hace falta, es la paradoja, hace falta coger la tradición y darle un toque personal. O sea, aprender de todos y luego con todo eso que aprendemos, darle un toque mágico, personal, intransferible, y también colar también nuestros propios sentimientos. Pero el buen poeta sabe objetivar, lo que llaman ellos el correlato objetivo. O sea, uno va a hablar de alguna historia, bueno, a lo mejor se enamora de su cuñada, no puede decir que se enamora de su cuñada, menudo lío, entonces busca una historia y cuenta un poema dedicado a Dickens, que se enamoró de la hermana más joven de su mujer, porque él decía que esa era la mujer de la que se había enamorado, no es su mujer, que había envejecido y era otra, y que la hermana más joven seguía siendo la persona que se había enamorado. Entonces puede contarlo en Dickens, y todas las cosas está contando historia de Dickens. Pero en realidad, en el fondo, está contando su propia historia, que no puede contar directamente por razones sociales o de otro tipo. ¿No hay más preguntas? Entonces, pues... según el horario previsto, tenemos todavía 12 minutos de preguntas. Aunque sean 13, ¿no? Si no tenéis más preguntas que hacer...
Cerramos la sesión. Si me permites, cuando vamos a cerrar, leo un poema de Víctor Botas, puesto que el homenaje era a Borges y a Víctor Botas, un poema de Víctor Botas dedicado a su gato. Entonces, no pregunta nadie más, leo el poema para cerrar. Espérate, déjame cerrar y luego lees el poema y Ah. así queda el sonido del poema como final. Muy bien. Solamente, como siempre, agradeceros vuestra participación. Siempre, la verdad, es que me asombráis con vuestras preguntas, porque todas ellas tienen sentido y además hacen pensar en lo que el conferenciante ha dicho. No adelanto, aunque acabemos un poco antes, no adelanto la hora y os cito a las 12, porque el conferenciante tenía que venir de Barcelona hoy mismo y no he hablado todavía con los responsables para ver si ha llegado o no. Entonces vamos a dejar el horario previsto y a las 12 continuamos. Ahora sí. Pues el poema de Víctor Botas se titula Gato. Y es un poema que utiliza una técnica que voy a llamar de engaño-desengaño. Engaño-desengaño, una técnica utilizada por Manuel Machado, por los autores, que consiste en hacernos creer algo, que está hablando de algo, y luego al final, mediante una palabra, un adjetivo, una palabra cualquiera, vemos que lo hemos entendido al revés. Voy a leerlo y luego, si me permiten, les preguntaré de qué hablaba, de qué parecía que hablaba, o quién parecía que hablaba en el poema y quién habla, porque es un poema puesto en boca de alguien. ¿Quién parecía que hablaba y quién habla? Gato. Pavorosa inocencia la de este que junto a mí dormita. Nada sabe de su breve pasado y su futuro incierto en todo, salvo en una cosa. También él morirá. Saca las uñas, se pasea por casa, sigue atento cuanto puede moverse y ahí termina su actividad de augur. Tiene la panza repleta y no le pide correr riesgos para poder vivir. De tarde en tarde, cuando se pone algo melancólico, traza curiosos signos que no siempre consigue descifrar. Entonces, pobre, para animarle un poco, ronroneo. Vamos a ver entonces uno a cada extremo. ¿Quién habla en el poema? Parece que está hablando el autor. Muy bien. Ahora sí ¿y de qué está hablando el autor? De su gato. Parece que está hablando y todo es eso. Pavorosa inocencia la de este que junto a mí dormita, etc. ¿Y quién está hablando en realidad? Por lo del final es el gato que habla. El gato del autor. O sea, que el autor se ve a sí mismo, el autor... burgués, que no trabaja, que hace de vez en cuando algún poema, que se pasea por casa, en fin, en este caso tiene esa conciencia burguesa con dinero, su mujer tiene una tienda, pero estaba por ahí tal, pues está hablando de sí, parece que está hablando del gato, pero él se ve a sí mismo como un gato. Es el gato quien le ve a él ve al gato y el gato le ve a él. Y de vez en cuando, cuando está melancólico escribiendo algún poema, el gato se le acerca y ronronea para acompañarle. O sea que hay una identificación, los dos, él ve al gato como él mismo y se ve a sí mismo como un gato que pasea por casa y no le tiene que hacer trabajos para llenar la panza, etcétera, etcétera. Entonces vean esa sorpresa de engaño al lector, está hablando de una cosa, hablar de otra, en fin. La poesía también hace eso, parece que nos muestra lo tópico del mundo y cuando no nos damos cuenta nos quita eso de los pies y nos hace ver las cosas de otra manera, que yo creo que es la función de la poesía. Muchas gracias.